Bendiciones hasta que sobren y abunden. Este es tu canal Gina envió con ella misma. Y esta es la cuarta parte de la segunda parte. Bueno, eso es una cosa muy extraña, pero es la cuarta parte de la segunda etapa de la serie La Bendición de este canal. Quédate para más. Y si no has visto lo anterior, por favor te invito a que vayas, porque hay mucho contenido. Estamos hablando sobre el ciego de nacimiento que Jesús sana camino a la bendición más grande que hemos recibido de Él, que es la crucifixión y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nos quedamos en el pasado capítulo leyendo en Juan 9, del 24 al 34, ¿verdad? Y ahí nos vamos a enfocar el día de hoy, que eso es lo que nos resta del texto, ¿ok? Entonces, leemos la palabra en nombre de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo, si es pecador no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo nacido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les respondió, ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero sí a algunos. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no veniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, y les expulsaron. Y les expulsaron. Yo realmente, miren, yo me siento muy feliz por este texto, porque para mí es maravilloso por muchas cosas. Si ven el primer capítulo de esta segunda etapa de la serie, van a saber por qué, porque hay partes aquí que me dan muchísima risa. Por ejemplo, la respuesta de cómo el ciego, o el ex ciego en este caso, le responde a los fariseos, a los líderes de la sinagoga, es muy gracioso porque él le dice, a mí no me importa de dónde él venga, ¡pah! Eso me vale. Ahora, yo lo que te voy a decir a ti es lo que él hizo conmigo, cómo él me trató a mí, cómo habló conmigo. Por eso es que dice la palabra que cada trato es diferente y Dios no habla con todo el mundo de la misma forma que habla con los demás. Ciertamente hay momentos donde la comunidad se reúne, que son los momentos donde Dios dice que tú no puedes andar solo, que tú tienes que tener comunión con otros, y perfecto, esa parte la entendemos, ¿verdad? Y la aplicamos y la vivimos. Pero también dice la palabra que es individual la salvación. ¿Por qué? Por eso, porque Dios trata con cada uno de acuerdo a las necesidades de cada uno. No es cierto que mi pecado, por ejemplo, vaya a ser igual que el pecado tuyo, porque quizás a mí lo que me gusta sea comer mucho, pero a ti lo que te guste es, no sé, ¿qué se me ocurre? Pintarte los labios de rojo. Bueno, X. Un ejemplo X, ¿verdad? Entonces, yo lo que quiero decir con eso es que yo no voy a ser tentada con el pintalabio porque no me gusta el maquillaje. Y tú quizás no seas tentado con la comida porque no eres glotón. Pero en mi caso, si me ponen comida, pues ahí sí voy a tener un problema. Y en tu caso, si te ponen un pintalabio rojo, ahí tú vas a tener problema. ¿Por qué? Porque esa es la patita de donde cojeas, ¿ok? ¿Claros hasta aquí? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a tomar en cuenta algunas cosas, tanto de esta parte del texto como de las anteriores, para poder cerrar estos capítulos el día de hoy, porque ese es el objetivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice? Le injuriaron, le preguntaron cómo fue que pasó. Mi duda aquí es que
Recuerden que le decía que me daba mucha risa porque lo he analizado mucho durante mucho tiempo este texto. Y es el hecho de que querían saber para poder replicar como aquellos que fueron a liberar a los demonios del hombre, los dos que decían, en el nombre del Jesús que predican Pedro y Juan. O no sé si recuerdan este texto, le voy a hablar un poquito más de él, pero en esa historia, en ese texto, dice que el demonio le dijo, ok, espérate. Yo sé quién es Jesús, yo sé quién es Juan y quién es Pedro. ¿Y tú quién eres? Y tú también quién eres. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Es muy gracioso porque ciertamente te deja pensando en si esto lo hacen para tener una confesión o para replicar lo que hizo Jesús o porque sinceramente no entendían lo que habían pasado. Eso se lo dejo a su criterio. Yo tengo mis propias conclusiones, ¿verdad? De las cuales no voy a hablar, pero si quieren saber, dejen en los comentarios, mándenme un mensaje y lo dialogamos por ahí abajo. Entonces, la parte que me llama muchísimo la atención, sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Es decir, que nosotros como pecadores vamos a tener un impedimento. Dios nos ama, que se sepa, pero Dios no ama el pecado. Y el pecado hace una barrera. Por eso, en la época de la crucifixión, cuando Jesús lleva todos los pecados, que esto hablábamos en un video para los días de Semana Santa, clavado todas las injusticias, todo el pecado, todo, el acta de los decretos aquí en la mano, clavada, donde estaban todos los pecados del mundo, de la humanidad y todo, ¿verdad? Cuando Dios los clava, hay una parte donde se desconecta, donde no puede sentir y escuchar a Dios. Y si ustedes recuerdan, el texto decía, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? Y no es necesariamente que Dios lo haya abandonado, porque sabemos por la historia que Dios no lo abandonó, sino que era tanto el pecado y ese pecado hace una diferencia, hace una barrera entre la presencia del Señor y la persona, ¿ok? Y recordemos que Dios era 100% hombre y 100% Dios. Por tanto, había la parte de hombre, obviamente se veía afectada, ¿ok? Entonces, en esta parte vemos esta barrera y es lo mismo que nos pasa hoy a nosotros, ¿ok? Si nosotros tenemos pecado, Dios nos sigue amando, pero el pecado hace que haya una barrera en medio nuestro. Pero si usted, como pecador, es temeroso de Dios y hace la voluntad del Padre, nosotros todos los días debemos de rendirnos a Él y de confesarle a Él y de pedirle que nos guíe, nos oriente de la forma correcta, que nos abra los ojos. Entonces ahí Él va a escuchar siempre nuestra voz y va a suplir nuestras necesidades y va a encaminar nuestros caminos, valga la redundancia, y va a hablarnos y va a transformarnos y va a hacer posible lo imposible y va a traer luz en medio de tanta oscuridad. Porque es así donde, miren esta parte que dice el versículo 25. Entonces él les respondió y dijo, si es pecador yo no lo sé, es que a mí no me interesa. Miren, hay una parte que me marca de esto y es que a mí no me... Yo escuchaba, vamos a ver cómo nos ponemos en sintonía, cómo lo organizo mis ideas. Yo escuchaba hace unos días un predicador que hablaba con una periodista. Esto es viejo, no sé si lo había comentado en otro video. Y este predicador le hacía como una apuesta, ponía una apuesta encima de la mesa y él decía, yo no apuesto, pero en este caso vamos a hacerlo así para que nos podamos entender. La persona que le estaba entrevistando era atea y le decía de entrada, yo no creo en nada, no creo en el Dios que usted cree, pero trata de vendérmelo. Le dijo, ok, pues fíjate, le dice él a ella, hagamos esta apuesta.
apostamos a que si yo estoy en lo incorrecto, o sea, yo creo en Dios, hago todos los parámetros y hago todas las cosas que establecen, sigo sus guianzas, estudio su palabra, vivo como Él dice que vivamos, de acuerdo a la palabra, ¿verdad? Y usted hace lo que usted hace, que es nada y negarlo de que no es así. En medio de la apuesta, si usted apuesta a que no es real y al final quien gana soy yo, o sea, que sí es real, usted lo pierde todo. Pero en mi caso, que sigo los parámetros, si no es real, al final de la apuesta y es usted quien gana, yo no pierdo nada. Entonces, así es como debemos de vivir. Miren, a mí no me importa muchas teorías que se plantean por ahí, de si es o no es. Yo estoy segura de que es, porque yo lo he vivido, yo lo he visto, yo lo he sentido, yo he visto su gloria sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mi familia. Asimismo, lo he visto en la casa y en la vida de otras personas. Por tanto, reconocemos que Dios es real, es perfecto, es inigualable, es presencial, que está en todo tiempo y está dispuesto a salvarte a ti, a sanarte a ti y a bendecirte a ti en todo tiempo, sin importar si es de nacimiento que has sido maldito, no, sin importar lo que el otro piense, sin importar cuál sea la enfermedad, cuál sea la necesidad, cuál sea el padecimiento. Sin importar nada, Dios está en control en todo en tu vida. Es sorprendente la breve que me ha dado a mí grabar esta última parte, pero Dios te guarda y te fortalece, te eleva y te enaltece. Solo piensa en Él y déjate guiar. Bendiciones hasta que sobren aún. Este es su canal Llena de Video con ella misma. Nos vemos en la siguiente parte. Bye bye. ¡Mua!